¿Qué tal, familia? Por acá paso otra vez nuevamente a saludarlos, y en este video quiero compartirles la experiencia sobre qué diferencia hay entre ser un cocinero de restaurante a ser un cocinero de, digamos, de comida rápida, que prácticamente se deduce como una food truck en inglés, y nosotros los latinos lo conocemos como una lonchera, que prácticamente es un camión que está equipado para vender comida. Específicamente yo trabajé en uno que preparaba comida mexicana, y el restaurante pues también fue comida mexicana. Entonces simplemente les quiero compartir las diferencias que existen entre estos dos tipos de trabajos. Y bueno, comenzando con el food truck, fue que pues por un amigo que yo tenía antes, ahorita ya no lo he contactado, la verdad. Y es que, bueno, yo tenía trabajo y simplemente pues decidí renunciar y probar otro tipo de trabajo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Y pues opté por decirle a mi amigo que si me podía o le podía decir a sus padres, que son sus papás, quienes son los que tienen la cadena de food trucks. Y bueno, al final me dijeron que sí, y comencé a trabajar, y allí pues entraba a las 9. Yo trabajaba los dos tiempos, que aquí en Estados Unidos se trabaja por tiempo, full time o part time, que es un día completo o mediodía. Y bueno, yo opté por el día completo, y entonces entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos prácticamente a las 11:30, por ahí así, las 12 de la medianoche. Y bueno, era muy simple, muy sencillo. Simplemente a mí me tocaba, porque hay una estructura, ¿no? A mí me tocaba preparar lo que eran tacos, quesadillas y burritos. Y bueno, la verdad es que eso era muy rápido, porque bueno, en realidad los dos son rápidos. Y entonces, sabes, era como tenías que aprenderte dónde estaban las cosas, los condimentos, los utensilios, todo, las restricciones, qué es lo que sí podías hacer y qué era lo que no podías hacer. Y bueno, para empezar, digamos que a cocinar, porque a hacer las quesadillas, los tacos y los burritos era prácticamente como lo mismo, no realmente lo mismo, pero muy parecido. Y bueno, comenzando con los tacos, fue que a principios pues uno no conoce, ¿no? Y no sabe cómo se trabaja en esos lugares. Y bueno, para empezar pues era calentar las tortillas, preparar tu carne y todo eso. Bueno, realmente era que al final se calentaban las tortillas, ¿cierto? Bueno, primero preparabas la carne y ya tú ibas escuchando el ticket, y antes de que te dieran el ticket tú ya sabías qué era lo que estaba pidiendo el cliente, porque ya los estabas escuchando, pues no estaba muy lejos, ¿no? Estaba ahí cerca y podías ir por las cosas que necesitabas. Las verduras y todo eso, pues tú tenías que hacer una preparación previa, que era como picar cebolla, picar tomate, picar... No, me equivoco, el tomate no. Picar cebolla, cilantro,
y tener unos chiles toreados. Toreados me refiero a que los chiles tienen que ir a la plancha, un poco de aceite, un poco de sal y que se dore, ¿no? Que tengan una buena consistencia para, para comértelo de un solo mordisco. No un solo mordisco, pero que el mordisco fuera suave, ¿no? ¿Sabes? Que no fuera tan crudo. Y entonces, tampoco que se te quemara el chile porque pues entonces no estaba bien preparado. Y bueno, pues a mí me tocaba hacer eso previamente, antes de que llegaran los clientes. Entonces pedían, ejemplo, nosotros vendíamos de pastor, carne de pastor, pollo, res y tripa. Sí, por acá hay personas de México, latinos, conocerán exactamente de qué les hablo. La tripa proviene del, del cerdo, ¿no? Prácticamente. Y pues nos tocaba preparar eso. Entonces a mí la tripa ya me la dejaban ahí como precocida. Simplemente la tenía que sacar del refri y tenerla ahí ya lista para terminarla de cocer a la plancha. Entonces digamos que me pedían cualquier tipo de carne, yo iba y sacaba un poco, la cantidad necesaria. Entonces esperaba que se dorara, que la carne nunca se hirviera, por así decirlo, se extrajera su jugo con el calor, que no pasara eso, simplemente que se dorara. Y bueno, era muy sencillo la verdad. Entonces pues se terminaba de dorar la carne y antes de que se terminara de cocer bien, pues saben, esto va a sonar un poco extraño, pero las tortillas, bueno, las tortillas, como eran tortillas frías, porque pues no lo sé, ¿no? No les voy a dar explicaciones exactamente, pero estaban frías, punto. Entonces a mí me tocaba calentarlas y para que estuvieran o se ablandaran, la verdad es que les colocan un poco de agua con sal. A veces utilizaban agua con sal y a veces simplemente agua. Entonces se ablandaba la tortilla y ya tú tenías preparados tus contenedores. Entonces tú simplemente ibas acomodando los tacos en los contenedores y antes de que se fueran antes de que se fuera el pedido, que se cerrara el container, eh, tú le colocabas los chiles salteados, chiles toreados y que también tenían cebolla. Recuerdo que tenían cebolla. Lo dorabas junto con la cebolla. Prácticamente primero doraba el chile y ya una vez que se empezaba a dorar un poco el chile, le ponía cebolla rallada. Y bueno, agarraba prácticamente un puño y ya se lo ponía a un lado de los tacos. Les ponía unos cuantos pepinos dependiendo de la cantidad de tacos que iban, quesadilla o burrito. Y por container simplemente le ponía un chile. Y a veces cuando eran bastantes tacos en un solo container, sí le ponía 2 chiles o así, variaba. Y bueno, para las quesadillas pues lo mismo prácticamente. Y era una tortilla grande de harina, que en México nosotros, o yo personalmente la conozco como tortillina, que es como la más conocida. Acá pues es tortilla de harina, ¿saben? Hay muchos tipos de marcas, muchos tipos de tortillas. Y bueno, simplemente es para la quesadilla, calentar tu tortilla, ya tienes dorada tu carne y colocarle queso, colocarle la carne y la doblas, ¿no? Y se va. Igual unos chiles, unas cebollas y fuera.
la mandabas, unos pepinos y al final pues con el burrito eran como lo mismo, simplemente tenías un poco de arroz ya calentado, unos frijoles también. Y en vez de que se hiciera quesadilla, pues prácticamente le ponías el arroz, un poco de lechuga, frijoles, cebolla dorada, la carne y lo cerrabas. Y era todo. Simplemente lo terminabas de cerrar y lo dejabas que se dorara donde requería que se el, el, la doblada, digámosle así. Ahí en ese punto lo dorabas un poco para que no se abriera. Y bueno, ya le dabas del otro lado y se doraba. La verdad es que se veían muy bien. Y entonces pues ya los mandabas, ¿no?, al container y un poco de cebolla y chile. Y un chile. Y bueno, en el food truck también se vendían pues las tortas, pero pues eso ya no me tocaba prepararlo a mí. Había una persona específica para eso. Y también a veces me tocaba preparar agua de Jamaica, de horchata, de piña. Y bueno, eso es como, ya vienen como los concentrados. Simplemente lo vacías en un container grande de agua y como que lo licúas con una licuadora un poco larga. No recuerdo cómo se llama la licuadora. Y bueno, eso era todo, ¿no? Era un poco sencillo. Solo cuando se volvía pesado era cuando era la hora de la comida, la hora del lonche, que viene siendo a la 1, a las 2 de la tarde, y en las cenas, que era prácticamente como desde las 7, 8, 9, 10, y eran como las horas un poco más pesadas. Y bueno, eso fue en el food truck. También les quiero contar sobre el restaurante, que pues prácticamente en un restaurante es muy diferente, muy diferente. Y bueno, empieza con que pues a ti primero te enseñan, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer, qué tipo de condimentos tiene que llevar un plato. Muy estético, ¿no? Muy presentable. Y bueno, diferentes platillos, diferentes comidas que pues se deducen a prácticamente lo típico que existe en este país de restaurantes mexicanos. Y bueno, un poco más detalloso. La verdad es que tienes que estar muy atento. La verdad es que no pasé mucho rato en el restaurante. Simplemente fue un poco de tiempo. También lo mismo. Era un poco de presión porque tenías que hacer que el plato quedara muy bien presentable, ¿sabes? Era un restaurante elegante, o es un restaurante elegante, y nada, ¿saben? A principios pues se veía todo normal, ¿no? Y me dijeron, tal persona te va a enseñar, te va a instruir a hacer los platos, todo eso. Pero pues resulta que esa persona pues no te quieren enseñar realmente del todo, ¿no? Porque pues no lo sé, la verdad no lo sé, pero antes escuchaba o yo veía que se repetía mucho la frase de que el peor enemigo de un latino en los Estados Unidos es otro latino. Y pues desafortunadamente
Pues a mí me tocó lidiar con personas latinas, ¿no? Y bueno, es como un poco complicado porque no te quieren enseñar. Y si te lo enseñan, no te lo enseñan del todo bien. Y bueno, no tuve como una bonita experiencia en eso, en esa parte del restaurante. Que hablando claro, en el primer trabajo de cocinero que fue en el food truck, pues allí sí me enseñaron bien, porque tampoco lo sé, pero pero también eran latinos, ¿saben? Y fue más divertido. El punto es que en el restaurante tu plato tiene que ir muy bien presentable. Eh, Varía mucho porque son varios platos. No es como tacos de pastor, ok, bueno, preparo tacos de pastor. Tacos de asada, ok, preparo tacos de asada. Tacos de chorizo, tacos de chorizo. Tacos de campechanos, tacos campechanos, ¿no? Y lo mismo se repetía en las quesadillas y en los burritos. De que un burrito de pastor, un burrito de campechano, un burrito de asada, un burrito de pollo. Una quesadilla de asada, una quesadilla de pollo, una quesadilla de chorizo y bla, 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 ¿no? El punto era que en el restaurante era muy, muy diferente porque existían bastantes platillos. Por ejemplo, que la asada, que el pollo, que la ensalada, los desayunos. am, Hablando claro, pues también fue como full time, ¿no? Tiempo completo. Y pues me tocaba preparar que desayunos, chilaquiles, rojos, verdes, chilaquiles veganos, cosas así, ¿no? ¿Saben? Había platos veganos en muchos aspectos. Ensaladas, diferentes ensaladas, que ahorita ya no me acuerdo realmente qué tipos de ensaladas habían, ¿saben? Era, eran dos o tres, por ahí así, no eran muchas, ¿verdad? Pero entre tantos platillos, pues uno se pierde, ¿saben? También existían que los, las enchiladas verdes, enchiladas rojas, enmoladas, que son como las enchiladas, pero con mole, ¿saben? Y también estaban las enchiladas veganas, que era todo vegano, ¿sabes? Era algo muy, muy divertido, ¿saben? Pero pues cuando no te quieren enseñar, cuando no te ayudan, es un poco complicado porque uno como cocinero necesita a un ayudante, ¿no? A un pinche. Y bueno, ¿saben? Ok, me estoy distrayendo porque hay un gato aquí que estaba trepando un árbol. Intentó cazar un pájaro. Pero bueno, ya se fue, ¿no? Bueno, el pájaro nada más, el gato sigue ahí. Trepó el árbol pero no encontró nada. Bueno, el punto es que era un poco complicado el restaurante. Fue un poco complicado por el tema de que no te quieren enseñar del todo y aparte la presión y aparte el hecho de que no tienes un ayudante de cocina. Y sí estaban, pero era como de, tú me vas a mandar. Y bueno, ¿no? El chef era quien nos dirigía, pero pues bueno, el chef a veces metía las manos y a veces dejaba que uno se hiciera bolas, que uno aprendiera. Pero pues bueno, simplemente te quería enseñar dos veces, tres máximo. Y si no te quedaba el plato se molestaba, ¿no? Y era complicado lidiar
con un chef así. Y el punto fue que al final pues yo terminé renunciando también porque por lo mismo a veces no te ponían a alguien que te ayudara, te querían dejar a ti todo solo y muchas cosas así, ¿no? Y que hay que cambiar los platos, que hay que preparar nuevos platillos, y muchas cosas, muchas otras. Y bueno, esa fue mi experiencia siendo cocinero en esos dos ámbitos, que en lo personal pues les quería compartir, ¿saben? Y es algo que no lo sé, ¿saben? Eh, Siento como que tengo que sacar todo lo que tengo dentro de mí, todas mis experiencias, por si les llega a funcionar de algo. Que no se rindan, si están aquí en Estados Unidos no se rindan, cumplan sus metas, sus objetivos y let's go. Vamos ganando y bueno, desarrollen su mente, desarrollen su cuerpo, desarrollense ustedes mismos para que nuevas cosas, nuevas experiencias lleguen a su vida. Y se les quiere mucho, familia. Hasta aquí el video. Y cualquier cosa coméntenmelo abajo, y quieren que les cuente algo más, me lo escriben también. Y he tenido otros diferentes empleos que después les platicaré, ¿saben? Y bueno, hasta aquí el video de hoy, familia. Cuídense y protéjanse. Bye.